Hola, ¿qué tal? El objetivo de este video es seguir insistiendo en el análisis de la teoría del valor trabajo y de los valores, no solo a nivel global, sino también sectorial, y no solo a nivel global y sectorial, sino también incluso por componentes. Particularmente el objetivo de este video es ver cómo se distribuye el trabajo total en toda la economía. Esto es lo que vamos a analizar. Dadas un vector o una canasta de producción bruta, dada una tecnología determinada, en este caso por la matriz A y la matriz D, la matriz K, y la relación, por supuesto, entre lo que se produce y lo que se insume, que sería propiamente la tecnología. Bien, estos que están en amarillo son las matrices de inicio para poder realizar este análisis. Los valores están ahí calculados, ya lo hemos hecho en otro video, pero si no, lo podemos volver a hacer. Los valores no son otra cosa más que esto que tenemos por acá, la suma del trabajo directo A sub 0 más el trabajo indirecto, que está en BA, BD, es decir, capital circulante y consumo de capital fijo. La suma del trabajo directo más el trabajo indirecto de estas dos últimas expresiones de la ecuación 1 nos da, por supuesto, el trabajo total. Trabajo indirecto más directo. Trabajo directo, trabajo indirecto. Como se puede ver, estamos aquí hablando de tres sectores. El vector V está como un vector de 1 por 3, es decir, un vector fila. Y por supuesto solamente se pueden sumar vectores fila, A0, y la suma de BA, BD, pues es también un vector fila, de tal manera que el resultado es un vector fila. Bien, como ustedes saben, la segunda ecuación plantea la solución para despejar V. La matriz 3 o la ecuación 3 está planteando simplemente la forma de diagonalizar, o la forma de obtener o de transformar un vector que en este caso es columna, ponerlo como matriz diagonal, y pues una matriz de 3 por 3. Y esta ecuación 5, que nos parece interesante, lo que está planteando es descomposición por componentes, ¿no? Es decir, tendríamos el componente de trabajo vivo más los dos componentes de trabajo muerto, circulante y fijo, y la ecuación 6 pues, todavía es más detallada, porque está descomponiendo la masa de plusvalor, la cantidad de capital variable y luego la cantidad de capital circulante y capital fijo consumido. Bien, pero nos interesa en particular responder a esta pregunta: ¿cómo se distribuye por sectores el trabajo total? Bien, tomar en cuenta que estamos en una economía en la cual, es el ejemplo de Ochoa, todo el trabajo que está implicado en la producción bruta cuesta 234 millones. El trabajo vivo, el empleo, son 115 millones. De tal manera que el trabajo muerto no es más que la diferencia de 234 menos 115, 118 de trabajo muerto. Pero nos interesa ver cómo se distribuye el trabajo total, es decir, esas 234 millones de jornadas de trabajo, cómo se distribuyen en la economía. Y eso es realmente muy sencillo, porque nosotros tenemos el valor, nosotros tenemos el valor de cada unidad de producción bruta de cada sector. En este caso, el primer sector 0.52, 8.31, 0.94 jornadas por unidad de producción bruta de cada uno de esos sectores. Y bueno, se puede hacer un análisis muy pormenorizado. Yo debo de hacer un paréntesis aquí, porque el análisis que hace Ochoa lo hace primero a partir de cantidades físicas, con lo cual realmente son valores. Estaríamos hablando de jornadas de trabajo o unidades de trabajo abstracto sobre valor de uso, porque está partiendo de cantidades físicas. Pero también después se hace un análisis en términos monetarios, lo cual reduce, cambia, transforma, modifica un poco
el concepto del valor, porque ahora sería jornadas de trabajo por unidad monetaria de producción bruta. Y luego todavía hace un análisis más detallado, porque transforma, para hacer un análisis en el tiempo, transforma estas unidades monetarias en unidades monetarias constantes, a precios constantes, con lo cual también sufre una pequeña variación el valor. Ahora sería las jornadas de trabajo por una unidad de producción monetaria a precios constantes, es decir, quitando pues el efecto de la inflación. Ahora bien, ¿qué significado tiene esto? Bueno, pues ya lo hemos comentado, serían las jornadas de trabajo que cuesta o que implican o que manifiestan cada unidad monetaria de producción bruta de cada sector. Ahora bien, si yo multiplico esto por la cantidad de producción bruta, tendría los 234 millones de jornadas de trabajo. Esto yo lo podría multiplicar todavía de forma diferente, desde otra perspectiva, por la matriz diagonalizada de la producción bruta, que debe de ser siempre en MATCAD un vector columna. Por eso, como está como vector fila, lo transpongo y ya es un vector columna, se puede diagonalizar, y ahí está. En el primer sector son 13 millones de jornadas de trabajo total, 150 millones el segundo sector manufacturero y 69 millones el tercer sector, servicios. Pero podría observar cómo se distribuye este trabajo global, sabiendo de antemano que la matriz, insistimos, eso es muy importante, que la matriz o el vector de trabajo vivo es este. Si lo multiplicamos por nuevamente la producción bruta, copio esta para ayudarme, sé que son 115 millones de trabajo directo o de empleo o trabajo vivo. Estamos utilizando sinónimos aquí, hay que estar muy alerta con eso, ¿no? Trabajo vivo, trabajo directo, empleo. Ahora bien, ¿esto cómo se distribuye? Pues claro, puedo hacer esto mismo y poner aquí A, Shift igual. El trabajo vivo, el empleo, estaría 5 millones en el sector 1, 64 millones en el sector 2. Vean ustedes que el trabajo, que el valor finalmente es 150 millones, pero se necesitaron solo 64 millones en el segundo sector. En cambio, de trabajo o de empleo, 45 millones en el tercer sector. Bien, hasta ahí todo bien. Ahí está, para darle un mayor orden. Y ahora viene esto otro. ¿Qué sucede si nosotros, en lugar de multiplicar simplemente como lo hemos hecho hasta ahora, lo hacemos ahora de este modo? Déjenme alinear esto para que quede el mayor orden posible. Entonces ahora multiplico esto mismo, solo que en lugar de ser simplemente B, es la diagonal de V. Estaría hablando de una matriz de 3×3 que se multiplica por una matriz de 3×3. Dado que el vector B es un vector fila, también hay que transponerlo. Ahí tenemos, pues, vean ustedes. Ahora bien, si yo hiciera lo propio, acá pues no pasaría nada, aparentemente, ¿no? Lo mismo con el trabajo vivo. Pero ahora verán cómo las cosas van a cambiar cuando yo haga lo siguiente. Es decir, si yo les recuerdo, el valor se planteaba de esta forma. Entonces yo lo que puedo hacer es multiplicar, o como se dice en el argot de álgebra lineal, multiplicar
por el vector B la producción diagonalizada de producción bruta. Pero también multiplicar la producción, o mejor dicho, el vector diagonalizado de valores y diagonalizado de trabajo vivo. ¿Qué sucede? Vamos a hacerlo. Empecemos con el segundo, que me parece más interesante. Entonces, diac, ¿verdad? Diac A, como hemos dicho, tiene que estar transpuesto porque originalmente es un vector fila. Ahí está, es un vector fila. Entonces ahí ya lo tenemos. Ahora lo multiplicamos por la inversa de Leontief. En este caso está contemplando el capital fijo también, no solo el circulante. Y por supuesto lo multiplicamos también, todo esto lo premultiplicamos por la matriz diagonalizada de la producción bruta, para ver cómo está distribuido todo ese trabajo implicado en la producción bruta. Siento que si no cierro esto me va a dar un problema, entonces tendría yo que cerrarlo y luego QT. Ahora sí, vean ustedes, tenemos ahora la distribución del trabajo total, y sabemos que es total porque realmente estamos premultiplicando por el vector de trabajo vivo requerido directamente para la producción de esa producción bruta. Y sabemos que además la sumatoria debería de ser igual a esto que tenemos de 234 millones. Vamos a verlo. Tenemos un vector suma, un vector unitario, que bueno, lo puedo definir aquí. U como matriz, vamos a ponerlo como vector columna 1, 1, 1, y si multiplicamos esto mismo, pero posteriormente al vector suma, es decir, UT, lo que obtenemos es la sumatoria que teníamos acá. Ahora bien, lo interesante de esto es de que ahora se está distribuyendo. Ya no solamente son los valores o los trabajos totales, directos e indirectos, de cada sector, sino estamos desmenuzando, detallando, desagregando cómo están contribuyendo cada sector en ese trabajo total. Eso es lo interesante. Y todavía aún más, podríamos nosotros, en realidad, dado que conocemos esta matriz de trabajo directo, y descontarla de el trabajo total. Con lo cual tendríamos ahí, fíjense ustedes, observen un poco esta resta, que es muy interesante, porque lo que estaríamos viendo sería el trabajo total menos el trabajo vivo. Obviamente el trabajo vivo solamente tiene sentido en la diagonal principal en cada sector. En esa matriz, en esa segunda matriz, la que sustrae, no la que es sustraída, sino la que sustrae, estaríamos hablando del trabajo directo, propiamente dicho.
¿Qué nos queda? Pues nos queda el trabajo muerto. Con lo cual, si analizamos el primer sector, la primera columna y el primer sector, este 2172 está hablando de que el sector agrícola o el sector primario tiene un trabajo muerto, bien propiamente dicho, y está colaborando ese mismo sector con su propio trabajo total en un trabajo muerto de 2172. Luego está necesitando trabajo muerto de 4497 en el segundo sector y trabajo muerto o trabajo indirecto en 1983 en el tercer sector. Entonces ahora sí estaríamos observando el trabajo directo de cada sector y los trabajos indirectos de cada, que cómo contribuyen estos tres sectores en ese sector. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí el trabajo vivo propiamente de ese sector y luego los trabajos muertos, que son tres trabajos muertos en ese sector, porque el sector 1 también contribuye con trabajo muerto para sí mismo. Entonces esta descomposición se nos hace interesante porque en el ejemplo concreto de 3x3 de Ochoa del año 84, de su trabajo del 84, estaríamos observando que el mayor trabajo muerto con el que se está observando en esa mini economía, que es un ejemplo de datos reales para la economía norteamericana, estamos hablando de 55 millones, el número más grande que puedo observar ahorita mismo, 55 millones de jornadas de trabajo, de 234 millones de jornadas que tiene toda la economía. Entonces, 234 millones de jornadas de trabajo es toda la producción bruta, 115 millones de jornadas de trabajo vivo, ¿de acuerdo? 118 millones de jornadas de trabajo en toda la economía, y de esas 118 de jornadas de trabajo muerto, vamos a ponerle ahí 55, es decir, más de la mitad o por ahí, están siendo incorporadas por el sector secundario, la otra mitad por todos los demás sectores, pero la mitad la aporta de trabajo muerto el sector secundario, con lo cual ya nos muestra cómo está la composición orgánica distribuida también sectorialmente. Entonces este análisis nos parece interesante porque es una descomposición ya no solamente en los elementos constitutivos del valor C, B y P, sino que también cómo se observa esto sectorialmente. Entonces lo que hemos descompuesto es el trabajo total, sí, pero luego también el trabajo muerto. Existe otra forma de cómo se distribuye todo el trabajo que compone el vector de demanda final. No lo vamos a hacer ahora, pero también se podría hacer con una lógica similar. Entonces, por ahora le dejamos aquí y decimos, hemos logrado descomponer en toda la economía cómo está distribuido el trabajo total y el trabajo muerto. Eso lo hemos logrado hacer, ¿de acuerdo? Bien, y desde luego el trabajo vivo, aunque eso es relativamente muy simple. Bien, con eso le dejamos aquí. Nada más por último mencionar que lo que nos puede decir todo esto en términos de trabajo es el grado de conexión que tiene la economía, cómo está interconectada en términos de trabajo, y eso me parece que también es todo un campo que se debería de analizar, ¿de acuerdo? Porque podemos hacer un grafo a partir de esto, y esto nos muestra por supuesto los vínculos, de qué sector están dependiendo más otros sectores,
etcétera, 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 ¿no? Pues en este caso se observa que en términos de trabajo muerto, quien está comandando más, sin lugar a dudas, es el sector secundario o sector manufacturero. Bien, lo dejamos aquí. Hasta la próxima.